Dale un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Padre, te damos honor y te damos gloria y honra y alabanzas a ti, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, que solo tú eres bueno y maravilloso. No existe otro Dios como tú tan grande, Señor, y nosotros estamos alegres, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Pedimos que la palabra que va a ser predicada, Señor, produzca en nuestras vidas y que el enemigo no se pueda robar la palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Ve conmigo a 2 de Corintios, al capítulo 4, al verso 13. Estamos hablando de fe, ¿verdad? Ya estamos terminando y pronto viene el copastor a predicar. Aleluya. ¡Ay, Dios mío! Estamos a la expectativa de que eso va a ser algo poderoso. ¿Vieron que las sillas no están ahí? ¿No se fijaron las sillas? No duró ni un día las sillas afuera, ¿viste? Ay, Dios mío. Vamos a dejar a Vero ahí para que el novio se la lleve. ¿Qué tú crees, Naida? Ponemos a Vero ahí para el que la quiera. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. ¿Estamos ahí? Leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Quiero volver a leerla. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mira, yo tengo en mis notas, yo no tengo duda que lo que hizo el ministerio del apóstol Pablo tan efectivo es exactamente lo que él está expresando aquí. Que él tiene un espíritu de fe. Cuando tú miras el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio que muchos deseamos. Es un ministerio bien efectivo. Es un ministerio que cuando la gente habla de él es algo increíble, poderosísimo. El ministerio del apóstol Pablo. De hecho, yo creo que el apóstol Pablo, después de Jesús, es la persona más citada en las iglesias. Y cuidado, ¿verdad? Y cuidado. Pero el apóstol Pablo es una de las personas más citadas dentro de las distintas iglesias, de las diferentes congregaciones. El apóstol, sus viajes misioneros, las iglesias que instituyó, sus cartas. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y todo lo hizo basado en que tenía un espíritu de fe. Si tú quieres hablar de qué hizo tan efectivo el ministerio del apóstol Pablo, pues él te está revelando el secreto. Él está diciendo, yo tengo el mismo espíritu de fe de aquel que lo escribió, que tenía un mismo espíritu de fe. Eso es lo que yo poseo. Yo poseo ese espíritu de fe. Ahora, a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Una traducción dice, tenemos el mismo espíritu de aquel que dijo, de aquel que habló. Creí, por lo tanto que hablé. Y me llama la atención que Pablo está diciendo que él tiene el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Entonces Pablo dice algo mucho más allá. Pablo dice, nosotros, ya esto no es lo que está escrito. Pablo está citando un salmo. Y ahora Pablo va a añadirle al salmo. Pablo está diciendo, esto es lo que dice el salmo. Tengo el mismo espíritu de fe que el que dijo. Creemos, por lo cual hablamos. Y ahora Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos. Mira que Pablo no dice, yo creo. Pablo no está diciendo, este espíritu de fe me pertenece solo a mí. Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo a los corintios, oye, este espíritu de fe también está en ti. Y nosotros creemos.
Y como nosotros creemos, también ¿qué hacemos? Hablamos. Nosotros operamos de la misma manera que el que lo escribió. ¿Me estás siguiendo aquí? Porque a veces nosotros pensamos que lo que el apóstol Pablo tenía, lo tenía porque él era especial. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, lo tengo yo y lo tienen ustedes. Y debemos de funcionar de la misma forma. Debemos de creer y debemos de ¿qué? De hablar lo que creemos. Te decía el domingo pasado que un aspecto básico de la fe era oír. Y que el segundo aspecto básico de la fe era ¿qué? Escuchar. El espíritu de fe necesita que tú oigas de Jesús y hables lo que estás oyendo. Esto es importante porque tenemos creyentes que no hablan su fe. Mira, a Satanás no le importa lo que tú dices creer. A Satanás le importa lo que tú hablas en fe. Porque lo que tú tienes dentro de ti, mientras no se hable, no manifiesta poder. La fe se manifiesta cuando tú la pones en tu boca. Cuando tú la hablas. Al diablo no le importa lo que tú piensas que cree. Pero cuando tú comienzas a hablar lo que crees, él comienza a temblar. Porque es la declaración de fe que hace que las cosas ocurran. ¿No te das cuenta que hay una pelea con esto? Estos que decretan, que declaran, que establecen, pero es que el propio Jesús operó así. Entonces no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso de declarar y de establecer. Nos sometemos a la voluntad de Dios y lo que Dios quiera va a ser, pero que ni Cristo funcionó de esa manera. Cristo todo lo que creía lo expresaba. O Jesús se paró delante de la tormenta y solo lo pensó. O le habló a los vientos. Jesús le hablaba a cosas que nosotros no nos atrevemos a hablarle. ¿Alguna vez has visto un viento escuchar? Escucharon a Jesús. La fe no es mental. La fe tiene que expresarse. La Biblia dice que Jesús sanaba a la gente con una sola palabra. Él expresaba lo que creía. Y cuando expresaba lo que creía, las cosas funcionaban. Esos que declaran, esos que establecen, esos que dicen, no, nosotros somos humildes y nos establecemos a la voluntad de Dios. Es que Dios estableció que las cosas funcionaran de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que han hecho un abuso para decir y establecer 20,000 cosas. Oh sí, pero nosotros no somos necios. Yo le estoy hablando a gente de Dios. Nosotros hablamos nuestra fe en la palabra de Dios. Lo que está escrito, eso hablamos. Lo que Él ha hecho para nuestra vida, eso hablamos. Lo que Él nos ha dicho que va a venir, eso hablamos. Aleluya. Y lo declaramos. Esa es nuestra fe. Fe no es solo en la... De hecho, no es solo. Fe no es en tu mente. Fe es en tu espíritu. Y para que las cosas espirituales se manifiesten, hay que hablarlas. Hay que hablarlas. Ay, pastor, yo tengo problemas con eso. Bueno, pues necesitas aprender a expresar lo que crees. Mira, tengo en mis notas, la fe necesita dos cosas básicas. Primero, escuchar de Dios. Y la segunda es ser hablado lo que se escucha. Nosotros debemos de expresar nuestra fe. Debemos de hablar lo que decimos que estamos creyendo. Mira qué cosa, nosotros no creemos en esto. La gente no cree en esto, pero se rodea de maldición por lo que hablan. No creen en el hablar de Dios, en el hablar por medio de la fe, pero se rodean de maldición con lo que hablan. Soy un bruto,
nunca voy a prosperar, nunca voy a alcanzar lo que Dios tiene, esta situación nunca va a cambiar para bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando lo que crees o me equivoco? Estás hablando lo que crees. Las situaciones difíciles no necesitan que tú las empoderes, necesitas que tú las cambies. Jesús no se paró en la tormenta y dijo, este viento está fuerte. No, Él ordenó que cesara el viento. ¿Me estás siguiendo aquí? Jesús no quiere que tú sigas hablando lo difícil que está la tempestad. Él quiere que tú hables a favor tuya, hablándole a la tempestad. Él no quiere que hables de lo difícil que es el cáncer. Él quiere que tú le digas al cáncer que no tiene lugar en tu cuerpo. Pero nosotros nos sentamos a llorar. Y hasta el día, ay, qué mal me va la vida. Ay, estoy enfermo. Y comenzamos a planear nuestra muerte. Ay, voy a vivir todo el tiempo de esta manera. Voy a hacer todo el tiempo de tal forma. Y no es lo que Jesús quiere de ti. Eso fue exactamente lo que hicieron sus discípulos cuando estaban en la barca y el Señor dormía. Y ellos levantaron al Señor diciéndole, oye, no te importa que nos ahoguemos. Y el Señor no le agradó la actitud de los discípulos. Tú tienes que aprender a usar tu fe. Tienes que aprender a oírlo de Dios. Y lo que oíste de Dios, ponerlo en tu corazón para que salga por tu boca. Para que lo uses como un arma. La palabra de Dios es una espada en tu boca cuando tú la hablas. Pero si no la expresas, a Satanás le encanta el silencio de los creyentes. A Satanás le encanta que la iglesia no pueda establecer la verdad de Dios. A Satanás le encanta esa doctrina de que nos sometemos a la voluntad de Dios y que pase lo que vaya a pasar. Yo estaba en un lugar donde fue una persona a predicar y estaba hablando de la voluntad de Dios. Y que él estaba contando que sus personas le decían, pastor, tienes que bajarle el mensaje porque le estás diciendo a la gente que no sueñe. Le está diciendo a la gente que no planee. Porque lo que va a pasar es la voluntad de Dios, no tus planes, no tus sueños, no tus metas. Y les estás diciendo eso a la gente, tienes que bajarle. Pues él está contando que en medio de ese dilema que él está teniendo con sus líderes, se le acercó una familia de su iglesia, su papá enfermó y murió. Y el papá murió, pero cuando estaba enfermo, él fue a la casa y les preguntó cómo ellos estaban. Y la gente le dijo, no, nuestro pastor nos enseñó que tenemos que estar confiados en la voluntad de Dios. Nosotros estamos confiados en la voluntad de Dios. Y él dice que él cogió eso como una señal de Dios, que él no podía bajarle el mensaje. Y yo me estaba escuchando el mensaje y yo decía, pero la voluntad de Dios era que el Señor se muriera. Y yo decía que ese mensaje de que la voluntad de Dios es lo que ocurra, nos mata en la fe. Porque no me da lugar entonces para yo creer. No me da lugar entonces para yo pensar y creer que la palabra de Dios va a ser efectiva. No, va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Yo no tengo derecho a creer que mi papá va a ser sanado por las llagas de Cristo, porque lo que va a pasar es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo. Pastor, la gente se muere, sí, pero si yo tengo la oportunidad de creer por la sanidad de mi hermana, ¿por qué no voy a creer por eso? ¿Por qué voy a estar con los brazos cruzados? Que pase lo que Dios quiera y lo que pase es la voluntad de Dios. No. Satanás está muy a gusto con esa doctrina. Está matando a la gente con esa doctrina. Pero la palabra de Dios establece que el que tiene el espíritu de fe no solo cree, sino que habla lo que crees. Y tú vas a recibir lo que estás creyendo.
Pero es que si lo que yo estoy creyendo no es la voluntad de Dios, lo encontraste en la palabra de Dios, por eso es que oírlo, por eso fe es lo que oyes de Él, lo que viene por la palabra. Si lo oíste en la palabra de Dios, ¿cómo que no es su voluntad? ¿Estás aquí conmigo? Quiero que vayas conmigo un momento al libro de Marcos, el capítulo 11, verso 12. ¿Estás recibiendo algo hoy? Hoy hay una doctrina rara de que, aunque tú lo lees en la palabra, no es la voluntad de Dios. No, pues si está ahí, para mi vida es. Las promesas de Dios son sí, son amén. En Cristo Jesús. Ahí dice que tú eres sano por las llagas de Jesús. Eres sano por las llagas de Jesús. Ahí dice que él no ha visto dice la palabra que el salmista dijo, joven fui, viejo soy, y no he visto ni justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque tú vas a creer otra cosa. Porque tú vas a pensar distinto para tu vida. Y ahí dice que busques el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, porque tú piensas que no va a ocurrir contigo. ¿Cómo que no es la voluntad de Dios si está escrito ahí? Tenemos generación, gente escuchando mensajes huecos, secos, sin fe. Pues si la palabra de Dios no es la voluntad de Dios para mi vida, ¿para qué la voy a leer? Es como si yo estuviese leyendo un libro de Harry Potter o de Game of Thrones. ¿Para qué voy a invertir tiempo leyendo la palabra de Dios si no es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Para qué él le dice a Josué, Josué, no te apartes del libro de la ley? Medita en él de día y de noche y haz todo lo que está ahí, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero tenemos una modalidad hoy diciendo que no, que la palabra de Dios no es el plan de Dios para tu vida. Y tú puedes oír de Dios, pero eso que estás oyendo de Dios no es la voluntad de Dios para ti. Sé de una señora que era como el actor de Superman que se cayó del caballo. Que él solo podía mover la cabeza. Parapléjico. Cuadrapléjico. Esta señora era así. Ella le encantaba correr y tuvo que dejar de correr, tuvo que dejar de hacer todo. Ella comenzó a ir a la iglesia y la iglesia, ¿qué le decía a esta señora? La iglesia le decía a esta señora, esta es la voluntad de Dios para tu vida. El mensaje, el famoso mensaje de procesos y desiertos. Esto es lo que Dios quiere para ti. Y esta es la manera en la que Dios te trajo, aleluya. Glorifica a Dios por tu enfermedad, porque esta es la forma en que Dios usó para traerte a sus caminos, para que vinieras a Él. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer comenzó a leer la Biblia y encontró en la Biblia que Dios era un Dios de sanidad, que Dios hacía milagros, que Dios sanaba. Así que se reunió con sus líderes. Le decían a sus líderes, ustedes me dicen a mí que esta condición es la voluntad de Dios para mi vida, pero mira lo que yo encontré en mi Biblia. El Salmo 103 dice que es un beneficio mi sanidad. Y estos líderes comenzaron a refutarla, pero ella no se dejó intimidar. Ella siguió meditando la palabra de Dios, siguió tomando la palabra de Dios para ella. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para quien la haya. Pues ella la halló y comenzó a meditar en la palabra de Dios. Cuando se volvió fuerte en la fe, le dijo a su cuerpo, esto es lo que dice la palabra de Dios, tienes un mes para funcionar. Le dio un mes a su cuerpo. Y ella, que era cuadraplégica, en un mes, cuando se cumplió un mes, corrió 2 millas. Hello. Pero ella construyó la verdad de Dios dentro de ella. No fue que leyó un verso bíblico un día, no. Ella construyó la verdad de Dios en su interior. Cuando ya tenía una muralla de fe en su interior, lo habló. Y le dio órdenes a su cuerpo.
Tuvo que olvidarse de lo que decían sus líderes. Tuvo que olvidarse de lo que decían sus pastores. Y decir, está bien, pero la palabra de Dios dice lo contrario a lo que ustedes dicen. Y a veces nuestra manera de pensar contradice la palabra de Dios. Nuestra naturaleza humana contradice la palabra de Dios. No es que yo le busco las 7 patas al gato, pues no se la busque. La palabra de Dios dice algo, tú tienes que creerlo y se acabó. Deja de buscarle lógica, porque la fe no es mental. La fe no es por la mente. Tú tomas la verdad de la palabra de Dios, lo construyes en tu corazón y comienzas a hablarlo. Soy una persona sana, soy una persona próspera. Yo no soy esquizofrénico, la paz está en mi cuerpo, la paz está en mi mente, la paz me gobierna y comienzas a hablar la verdad de Dios. Y ella te va a hacer fuerte. Y ella va a traer sanidad. Y ella va a hacerte prosperar. Y ella va a bendecir tu vida. Aleluya. Pero hablamos más el mal que tenemos que la bendición que tenemos. Hablamos más el mal que pensamos que nos va a venir que la bendición. Si yo empiezo este negocio y si no funciona, y si yo hago tal cosa y si no funciona, no te creas que esa palabra que Dios le dio a Yomara, yo bueno, por lo menos pues yo no trabajo, pero Dios me sacó a mí del trabajo, pero Yomara sigue trabajando y por ahí se suplen las cosas. Y cuando llegó la palabra de Dios, te voy a sacar del negocio, yo dije, y ahora, y van a vivir de Dios y Dios los va a sustentar y Dios los va a mantener. Y yo, ay, Dios mío. Y Yomara me decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo, Yomara, eso no es para ahora. Eso no es para ahora. Y las profecías aumentaron. Cuando Yomara me dice, es tiempo de hablar con mi hermano, yo le dije, pero dale hasta diciembre. Ella, no, yo siento en mi espíritu que me voy para Leija y cuando regrese no regreso más al negocio. Y yo, bueno, una cosa es hablar de fe, otra cosa es vivir por ella. Vamos a hablar con tu hermano. Señor, pon todo en orden. Que Él lo entienda. Que no hayan discusiones. Que Él lo comprenda, Padre, en el nombre de Jesús. Y eso fue un bizcocho de tití. Eso fue algo. Yomara se sentó y le dijo, mira, nuestro ministerio es esto. Nosotros no somos solo miembros de una iglesia, nosotros somos pastores y Dios nos está llamando a tiempo completo. Esto, aquello y lo otro. Y Omar, perdón, pero me voy de viaje tal día, ya te lo había dicho. También te había dicho que los viajes iban a venir y todas esas cosas. Cuando yo regrese del viaje, no regreso al negocio. Tranquila, yo lo entiendo. Va a ser más trabajo para mí, pero te entiendo. Y yo dije, ¿qué? Ahí le sonó el teléfono. La preocupación número 1 de Yomara es dejarle gente preparada a él allí. Ahí le suena el teléfono. Dame un break. Sí, hello. Pues está bien, te llamo ahora para atrás. Me dice, tú me acabas de creer, me acaba de llamar fulano de tal que tiene una persona que se acaba de graduar de chef. Yo miré a Yomara y yo dije, olvídate que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Porque no es lo mismo tú estás oyendo y predicando de fe a cuando Dios te lo exige. La vida te va a exigir vivir por fe. La vida te va a exigir hablar fe. Te va a exigir, te va a demandar esa realidad. En el mundo tendrás aflicción y tú vas a tener que caminar por fe. La victoria sobre este mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? La victoria sobre este mundo es tu fe y tú tienes que aprender a expresarla. Pastores, que la gente se incomoda, que se incomoden. Tú vas a hablar lo que tú estás creyendo. Si la gente quiere ser tu amigo, si la gente quiere almorzar contigo, si la gente quiere hablar contigo, que entiendan que tú eres alguien de fe. Y se acabó.
Pero nosotros no queremos hablar nuestra fe. No, yo creo que por su llaga yo soy sano. Es que la gente no entiende eso, pero tú lo entiendes. Y tú no les estás hablando a la gente, tú le estás hablando a los espíritus que quieren quitarte la vida, a los espíritus que quieren robar tu economía, a los espíritus que quieren robar tu matrimonio. Olvídate de la gente. Tú estableces la verdad de Dios, diciéndole al diablo: este es mi territorio, y si te metes aquí vas a tener problemas. Tú no te quedas callado. Tú hablas tu verdad, o la verdad de Dios, que es tu verdad, y te mantienes en ella. ¿Estás en Marcos? Aleluya. Marcos 11:12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 11:12. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ve conmigo al verso 20 de Marcos 11. Amén. Y dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. ¿De dónde se secó la higuera? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió y Jesús le dijo: tened fe ¿en quién? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibid y os vendrá. ¿Esto es idea de Pastor Luis Omar? No. ¿Cómo Jesús maldijo la higuera? Hablando. Jesús le dijo a la higuera: maldita seas. ¿Verdad que no? Él no dijo: oye, higuera, maldita seas. No. Él dijo: nadie de ti coma fruto jamás. Nadie de ti coma jamás. Y la maldijo. ¿Qué está haciendo Jesús? Hablando contra la naturaleza de la higuera. ¿Me está siguiendo aquí? Porque eso es maldecir. El término más elemental, a ver si el Señor me permite hablar tener una serie de la bendición y la maldición, pero el término más elemental, maldecir, es maldecir, mal hablar, maldecir. Y bendecir es bien decir, es hablar bien. Maldecir, hablar mal. Bien decir, bendecir, hablar bien. ¿Y qué está haciendo Jesús con la higuera? Hablando mal. No importa lo que tú creas, si tú lo hablas, lo vas a tener. Ya sea bien de bendición y ya sea mal de maldición. Y este es el mensaje que choca y truena con la gente. Y la gente no se da cuenta que sus propias palabras han minado su vida. Hoy tenemos problemas con esto, pero toda tu vida funciona por esta ley. Tú has rodeado tu vida, tu futuro, de bendición o de maldición por lo que siempre has estado hablando. Por lo que siempre has estado creyendo. Repite conmigo: yo voy a recibir
todo lo que yo crea, ni nada más, ni nada menos. Pero es lo que tú creas. Ya sea que eres alguien sano o que eres un enfermo que se lo va a llevar el diablo. Lo que tú creas, eso recibirá. Pastor, pero ¿y la voluntad de Dios? Lo que tú creas. Si tú crees la voluntad de Dios, eso te acontecerá. Porque la voluntad de Dios no es magia. No sucede solo porque es su voluntad. Por Dios, despertemos a esa verdad. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comas fruto, este árbol no es tuyo. Esa era la voluntad de Dios, ¿sí o no? Que ellos comieran de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal, de la ciencia. ¿Sí o no? Y ellos comieron. No podemos decir que porque ellos comieron era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios fue expresada. No comas de este árbol. No es magia. Yo tengo que hacer su voluntad. Yo pensé que la voluntad de Dios pasaba porque era la voluntad de Dios. No, tú tienes que recibir su voluntad y hacerla. Él le dice a la mamá de Sansón, mira la mamá de Sansón era estéril. No sé si lo sabían. La mamá de Sansón era estéril. Dios le sana, envía un ángel. Ellos hablan con un ángel. Dios le sana. Le da la información, él va a ser nazareo, no va a beber vino, no va a hacer esto. Sansón crece, recibe la información de parte de sus padres. Sansón conoce la voluntad de Dios. No te puedes cortar el pelo, no esto. Y cuando Sansón crece, todo lo que Dios le dijo que no hiciera, Sansón hizo. ¿Me vas a decir que la vida de Sansón era la voluntad de Dios? No, pues si Dios se le expresó. Eso pasó porque era el plan de Dios. No, Dios le expresó lo que él tenía que hacer. Sansón tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios. Para empezar, no podía enamorarse de una mujer que no fuera de su pueblo. No podía beber vino, no podía tocar muertos. Y Sansón hizo todo lo que Dios dijo, no hagas esto. Pero nosotros avalamos la vida de Sansón como si lo que él vivió fuese la voluntad de Dios. Maldecir. A veces maldecimos nuestra vida y no nos atrevemos a hablar la palabra de Dios, no nos atrevemos a expresar la palabra de Dios, no nos atrevemos a levantar lo que Dios ha dicho, pero qué bien hablamos mal sobre nosotros. Ay, ustedes saben que yo soy un bruto. Ay, ustedes saben que yo esto. Ay, ustedes saben que yo... No. Yo soy un bendito, yo soy un santo, yo soy alguien consagrado para Dios. ¿Por qué no puedes expresar lo que Dios habló para tu vida? Y estás abriéndole puertas al diablo por tus palabras. En mi nuevo libro, Siembra y Cosecha, hay un capítulo que se llama ¿Para qué reino hablamos? Y yo hablo de esto. A veces en vez de hablar para el reino de Dios, hablamos para el reino de las tinieblas. En vez de hablar para Dios, hablamos para el diablo. En vez de que Dios llene nuestro corazón con su palabra, Satanás llena nuestros corazones. Y no podemos hablar fe porque en vez de tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, tenemos el corazón lleno de las mentiras del diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, si no me equivoco? Que cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, ¿qué les dijo Pedro? ¿Por qué permitieron que Satanás llenara su corazón para mentirles al Espíritu Santo? Satanás llena nuestros corazones. Y hablamos lo que está dentro. Y vamos a tener ese fruto. Y luego no podemos decir, esta es la voluntad de Dios, estoy viviendo como Dios quiere para mi vida. No, es lo que tú has declarado, es lo que tú has hablado. Porque si tú lo crees, lo que diga, lo tendrás. De hecho, el ejemplo del poder de la palabra empieza con Jesús maldiciendo una higuera.
No haciendo algo bueno, no, maldiciendo una higuera. ¿Estás aquí conmigo? ¿Me estáis dando a entender? Así que es importante que nosotros veamos la conexión de la fe con nuestro hablar. Es importantísimo que nosotros comencemos a ver nuestra fe con lo que hablamos. Tú sabes si una persona es creyente, 5 minutos con esa persona, escúchalo hablar. Y tú sabes si es cristiano o no. Tú sabes si es de Dios o no. Pastor, por lo que habla, sí, por lo que habla. Por lo que habla. Un hombre de fe no está hablando otra cosa. Un hombre de fe está hablando fe. Un hombre de fe está establecido en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Eso es importante. Nosotros tenemos que aprender a cambiar eso. Tenemos que aprender a cambiar nuestro hablar. Amén. A mí me encanta porque Jesús, Pedro le dice, mira la higuera, se secó. Y Jesús le dice, ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Lo notaron? ¿Lo vieron en la palabra de Dios? Hay que leerlo otra vez. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se habían secado desde la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió y Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate el mar, y no durar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Jesús está diciendo, mira, la manera en que yo sequé la higuera es por fe. Y tú puedes hacer lo mismo. Y si tú tienes fe, no solo vas a secar una higuera, vas a mover un monte. Hello. Jesús no solo le dice a Pedro lo de la fe, no solo le dice, puedes mover una higuera, no solo le dice, puedes secar una higuera, no solo le dice, puedes mover un monte, le dice cómo hacerlo. Lo que tú digas, si tienes fe, lo que tú digas. Jesús no dijo, párate en el monte y piénsalo. Dice eso. Párate frente al monte y medítalo. Párate frente a la montaña y háblalo. Dile que se mueva. ¿Estás siguiendo la enseñanza del Señor? No, Él no dijo, párate en la montaña y di que la voluntad de Dios sea. No. Párate frente a la montaña y dilo. Le vas a decir a la montaña que se eche el mar. Y ella se va a mover y se va a echar al mar. Escuché un predicador decir que la montaña, cuando es tirada al mar, el mar se traga la montaña. Cuando tú mueves algo por medio de la fe, eso tú no lo vuelves a ver nunca más. Tened fe en Dios y dile a tu cuerpo que funcione. Tened fe en Dios y habla sobre tu casa. Tened fe en Dios y habla la palabra de Dios. El diablo te quiere enmudecido. El diablo te quiere en silencio. Dios te quiere hablando su palabra. Háblala, exprésala. Hay pastores que yo soy tímido, pues despierta ese espíritu de lucha. Despierta ese espíritu de guerra, porque al diablo no le importa tu timidez. Él te va a comer el almuerzo y punto. El diablo no te va ahí, ay bendito, es que él es tímido. El diablo te va a enviar demonios para lastimarte, para hacerte daño. Y si no sabes defenderte, bendito sea Dios. No, tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra. Tienes que ponerla en tu boca. Tienes que declararla, tienes que establecerla. Yo oro en mi mente. No,
háblalo, establécelo. Es que Dios me escucha, que tiene que escuchar la circunstancia. Ese es otro lío que tenemos. Jesús dijo, párate frente a la montaña y órale a Dios. O háblale a la montaña. Pues los cristianos oran. Y Dios los mira desde el trono y dice, ¿pero tú quieres que yo haga? Si te di la autoridad a ti, háblale a la montaña. Señor, si es tu voluntad que Naya sea sana. Y el Señor te mira y dice, pues si yo te dije a ti, ve y sana a los enfermos. Sánale. Echa fuera a los demonios. Que el Señor reprenda el diablo. Y el Señor, porque no dice mi palabra que yo les di la autoridad a ellos. Y ahora ellos están orando como si yo no les hubiese dado autoridad. Señor, si tú puedes hacer algo en mi casa, hazlo tú. Con la autoridad que yo te di. Sí, aquí habla el sargento Roja. Estoy llamando al cuartel, es que me están disparando. Necesito que tú vengas y dispares por mí, porque es que los pillos, ¿se imagina un oficial de policía? Es que los pillos me están disparando. Saca tu pistola y dispara. Frente a la montaña orándole a Dios. Ay Dios, cuando esta vida mía va a cambiar. Cuando tú le cambies tu actitud. Ay Señor, cuando esta enfermedad, tu palabra dice algo. Cuando yo voy a ser sano. Cuando tú lo creas. Cuando tú cambies de actitud. Fe es una cuestión de actitud. Tienes que tener actitud. Aleluya. Y yo sé que cuando me escuchan predicar, escuchan cosas distintas allá afuera, porque lo de allá afuera es nos sometemos a la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Y tú estás diciendo que no le ore a Dios, sino que Jesús hacía las cosas así. La mujer del flujo de sangre no le oró a nadie. Ella declaró lo que ella quería. Fue y tocó el borde del manto del maestro y fue sanada. Punto, y se acabó. Nosotros somos los que aburrimos a Dios orando tonterías. Y Señor, tú puedes cambiar a mi esposo. Lee la Biblia y lee lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y opera de acuerdo a lo que dice la Biblia ahí. Ay, Señor, tú puedes sanar este cáncer. Señor, tú puedes sanarme este dolor. Señor, tú puedes hacer algo. Señor, tú puedes, como si Dios no tuviese poder. Señor, tú puedes, tú puedes. Es Dios Luma que tiene poder un día y 2 días no. ¿Cómo que si Dios puede? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Que el Señor reprenda al diablo. Padre, se mueven las cortinas en la noche. Que el Señor reprenda al diablo. Repréndelo tú. Échalo fuera tú. Y allá vienen los religiosos y te sacan a Judas, que ni el mismo ángel pronunció palabras, sino que dijo que el Señor te lo reprenda. El ángel, bajo el pacto donde estaban, nadie tenía dominio sobre Satanás. Pero en este pacto, Dios nos ha dado poder y autoridad sobre el enemigo. Y se fue a los cielos y dejó a la iglesia cargada de poder. Como para que dejemos de estar orando tonterías y comencemos a accionar en lo que Él habló. Aleluya. Y perdonen mis expresiones, pero yo quiero sacarte de tanta basura religiosa que hay. Nos sometemos a lo que Dios dijo. Pues dale, opera como Dios dice que operes. Porque someterse a lo que Dios dice no es accionar según la Biblia. Es que lo que pase, pasa. Y Dios esperando que tú acciones en fe para manifestarse, pero tú estás con los brazos cruzados. A ver si Dios hace algo. A ver si tiene... Tú no te das cuenta que cada vez que tiembla una tierra, la tierra en X o Y país, la gente está orando, Señor, por favor, ten misericordia de tal tierra. Y yo me quedo como que, ¿en serio tú le dices eso a Dios? Como si Dios no tuviera... El Dios que ha dicho en su palabra que su misericordia es nueva cada mañana, tú le estás pidiendo que por favor tenga misericordia de tal lugar. Ahí viene cuando venía Ernesto, Señor, ten misericordia. Mueve Ernesto de Puerto Rico. Que no se convierta en huracán en Puerto Rico, ten misericordia. Pues eso es lo que es Él. Él es un Dios rico en misericordia. ¿Qué rayo estás orando?
Y por eso no vemos resultados, porque no sabemos orar. Ay, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Hello. No murió Jesús por el mundo entero. ¿Cómo le dices a Dios que tenga? Como si no tuviera. Como si tú fuese más bueno que Él. Te recuerdo que quien es amor es Dios, no tú. Dios desea que tú seas más sano que lo que tú mismo quieres tu sanidad. Dios desea que tú seas próspero que lo que tú mismo deseas tu prosperidad. Dios desea mucho más que tú tu bien para tu vida. Pero como nos han robado su naturaleza, pensamos que las cosas que pasan las provoca Él. Está temblando, Señor, ten misericordia, como si el temblor lo hubiese provocado Dios. Como si el huracán lo hubiese... ¿Sabes cuántos pastores pensaron que Dios mandó a María para talar a la iglesia? ¿Recuerdan que prediqué dos locales más abajo? Y se agitaron conmigo porque yo dije que el Jehová dio y el Jehová quitó estaba mal desde que Job lo dijo. Y se molestaron conmigo. ¿Tú crees? Él cree lo que él cree, nosotros creemos lo que nosotros creemos. ¿Pero y por qué tú crees lo que tú crees? ¿Porque te da la gana de creerlo? Porque no fue Dios quien atacó a Job, fue Satanás quien atacó a Job. Quien mató la familia de Job fue Satanás, no Dios. Quien les mató los burros, todos los granados, fue Satanás, no fue Dios. ¿Cómo que Dios le quitó? Es que eso está en la Biblia, sí, pero está mal, en un mal contexto. Ay, Dios mío, Dios. Así que si tenemos fe en Dios y le dices a la montaña, esa montaña se va a mover. Esa montaña tiene que reaccionar a lo que tú dices. Estaba escuchando un pastor predicando en estos días sobre ese verso bíblico. Y él estaba diciendo, Dios me dijo esto. Y leyó el verso bíblico. Y él comenzó a leer y decía, respondió Jesús, le dijo, tener fe en Dios. Porque cierto les digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate el mal y no dure en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Él dice que el Señor le dijo que si ahí él hubiese, su hijo Jesús, hubiese dicho, quítate y échate el mal y no dure en tu corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho en la iglesia. Él dice que Dios le dijo eso, que si mi hijo hubiese puesto la palabra en la iglesia, todos serían campeones. Y él le dice a Dios, Dios, ¿pero por qué? Porque mis hijos saben hablar en la iglesia. Fuera de ellas es que no saben hablar. Y eso llamó mucho mi atención. Mis hijos saben hablar en el culto. ¿Cómo están? Bendecidos. Se acaba el me duele todo. No tengo un peso. Ay, aquello. Y él dice que Dios le dice que si Jesús hubiese puesto la palabra en la iglesia, su pueblo sería campeón. Porque aquí tú eres grande y poderoso, aleluya, santo. Nadie es como tú afuera. Importa tanto lo que tú hablas aquí como lo que hablas allá. Importa cómo te comportas aquí como te comportas fuera de aquí. Porque nosotros no honramos paredes. Nosotros no honramos cementos. Nosotros honramos a Dios. Y Dios no está con nosotros solo en este lugar. Él vive dentro de nosotros. Importa mi hablar aquí como importa en mi casa, como importa en mi trabajo, como importa cuando me dan la noticia de la enfermedad. Eso importa. Importa. Hay un escritor, un pastor que escribe libros y a mí me encanta. Yo veo su nombre en un libro y yo lo compro.
¿Sabes? No tengo que leer el libro, no, a mí me encanta cómo él escribe y estoy confiado en sus escritos. Se llama John Bevere o John Bevere. Y él tiene un libro que se llama Implacable. Y en ese libro Implacable, lo he comprado 2 veces y las 2 veces Dios me ha dicho que lo regale. Así es mi suerte. En ese libro él narra una visión que él tuvo. Escucha la visión. En ese libro él narra que él tuvo una visión y en la visión él vio demonios con tabla de surfear. Y él le dice a Dios, Dios, ¿qué hacen esos demonios con tablas de surfear? Y Dios le responde, ellos están esperando que mis hijos hablen, porque ellos surfean en las palabras de mis hijos. Solo nosotros pensamos que nuestro hablar no importa. Te hago una pregunta, siempre lo he dicho así. En un mundo creado por el queso y por queso, ¿qué tú crees que es lo más importante en ese lugar? El queso. En un planeta, en un mundo creado por Dios y por palabras, ¿qué tú piensas que es lo más importante en ese lugar? Palabras. Lo más importante en este planeta Tierra son palabras. Es lo que creó la Tierra. Solo nosotros pensamos que no importa. Solo nosotros pensamos que las palabras se las lleva el viento. Nada duele más como las palabras. Nada alegra más como las palabras. Solo nosotros pensamos que no importa. Solo nosotros luchamos con eso. Si tú vas a tomar esta vida de fe, vas a tener que aprender a hablarla. Vas a tener que aprender a expresarla. Y que se ofenda quien se ofenda. Quien se moleste, quien se moleste. Esto es importante porque mira, Dios, ve conmigo a Números 20. Números 20. ¿Estás recibiendo algo? ¿Te estoy aburriendo? Números 20, verso 1. ¿Cómo Dios creó el mundo? Hablando, ¿verdad? Con palabras. Dios opera de esa manera. Dios habló su fe cuando creó el mundo. ¿Estás en Números 20? Mira lo que dice Números 20 del 1 en adelante. Gracias, Jesús. Mira lo que dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, acampó el pueblo de Engadés, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni de una de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se pusieron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú, Aarón y tu hermano, hablad a la peña. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Hablad a la peña a vista de ellos,
y a ella y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó, y reunió a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebelde, osemos hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contentaron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ella. Qué poderoso momento ese. ¿Sabe? El pueblo está peleando, no tenemos agua, esta tierra es mala, aquí no hay nada. Y va Dios donde Moisés, va Moisés donde Dios, la gloria de Dios aparece, y Dios le dice a Moisés: Moisés, habla, toma tu vara, pero habla a la peña. Y Moisés tomó su vara y golpeó la peña, y a Dios no le gustó. La primera vez que la peña dio agua fue con un golpe, pero Dios no está dando esa instrucción. Señores, Dios le está enseñando a Moisés cómo él opera. Yo opero por mi palabra, por hablar. Háblale a la peña, y ella va a dar su agua. Y a veces nosotros somos así. Nosotros queremos la fuerza, queremos lo bruto. Queremos las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Y en vez de hablar la palabra de Dios, estamos golpeando. Y estamos golpeando cuando Dios ha dicho: habla, dilo, desata tu fe. Ahí está Moisés golpeando. ¿Quién es esta peña? La Biblia dice: ¿quién es esta peña? Esta roca que botó agua. El autor del libro de Hebreos nos dice quién es. Dice: y la roca que los seguía era Cristo. ¿A quién está golpeando Moisés? Cuando lo que tienes que hacer es hablarle la palabra de Dios. Y así somos, golpeando al Señor. Y Él solo está esperando que nosotros hablemos su palabra. Pero ahí estamos nosotros haciendo la cosa de forma bruta. Perdonen mi expresión. De forma incorrecta. En nuestro mollero. A nuestra manera. Y que Dios apoye lo que yo quiero hacer. Golpeando al Señor Jesús. En contra de todo lo que Él estableció. Cuando Dios te está diciendo: habla. Cuando Dios te está diciendo: establece la palabra. ¿Qué le dijo el centurión? Did la palabra y mi criado sanará. Él bajó del monte de la bienaventuranza, Mateo capítulo 8. Él baja del monte de la transfiguración, adiós, de la bienaventuranza. Se encuentra con un hombre leproso. Se le tira al piso y le dice: maestro, si tú quieres sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús lo toca, pero no sanó cuando Jesús lo tocó. Sanó cuando Jesús dijo: quiero, sé limpio. Es el modo de operar del reino de Dios. Habla la palabra. Yo quiero hacer una serie. Yo quiero hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero pues vamos caminando como Dios quiere.
o como yo entiendo que el Señor me lleva. Yo quiero hablar de orden, yo quiero hablar de dar mucho fruto, pero en estos días he estado viendo Game of Thrones y me topé con la pelea final. Mano, y en la pelea final hay un ejército, aquí va el spoiler, va un ejército con lanza y vienen contra ellos el ejército de los muertos. Y el ejército de los muertos va a las millas corriendo. Y yo estoy diciendo, pero ellos no piensan pararse. Mira lo que yo estoy diciendo viendo la serie. Ellos no piensan pararse. Si ahí están los inmaculados con esas lanzas, los van a matar. Yo decía, Dios mío, pero esos muertos no tienen temor a la muerte, no tienen temor a que los corten. Una persona normal se pararía, porque si yo sigo corriendo, esas lanzas me van a traspasar y me van a matar. Esa gente no tiene temor, esa gente no le da cosa que esas lanzas los traspase y se mueran. Y escuché una voz que me dijo, Omar, están muertos. Están muertos. Un muerto no tiene temor. Un muerto no le da ansiedad. Un muerto no le da esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un muerto con estrés? O preocupado por su muerte. Y el Señor habló a mi vida viendo esa serie. Están muertos. Tú estás esperando que ellos se preocupen, pero ellos están muertos. Aleluya. Así nos quiere Dios. Los vivos somos los que razonamos. Los vivos somos los que siempre decimos, yo sé que Dios dijo, pero yo tengo una mejor idea. Yo tengo un mejor plan. Yo creo que es mejor así. Yo creo que es mejor de tal forma. Es que estás vivo y Dios quiere que te mueras. Necesitamos despertar a lo que Dios nos está demandando. Tengo que meter la palabra de Dios en mi corazón. Tengo que hablar la palabra de Dios. Esto es fe. O sea, Omar, que no basta solo con que yo lo piense, no. No basta solo con que tú lo pienses. No basta solo con que tú digas, ay, yo creo que sí, lo voy a creer, soy sano. Y no lo habla, no lo establece. Conozco una persona que no podía tener hijos. Tuvo una relación con una mujer. Y esta mujer salió embarazada. A la hora de la verdad salió que este hijo no era de él. Que la mujer le fue infiel. Y le dijo, si tú eres machorro, tú no puedes tener el hijo. Así que este hombre termina esa relación, pero luego se casa con otra mujer. Pero no puede tener el hijo. ¿Y sabes qué hizo? Comenzó a hablar lo que quería. Yo voy a tener hijos. ¿Sabes qué hizo? Él escribió una canción. Y en cada círculo de oración, ese hombre sacaba la canción y pegaba. Mira, la cantaba tanto que ya hasta los hermanos de la congregación le decían a su mejor amigo, dile a fulano de tal que ya no cante más. Que se resigne, no tiene cansado con la canción. Hoy tiene 3 hijos. Es tomar la verdad de Dios y hablarla, y hablarla, y hablarla. Jesús no lo pensó con la higuera, Él lo habló. Jesús no lo pensaba con los enfermos, Él lo hablaba. No echaba fuera a los demonios de manera telepática, lo hablaba. Lo hablaba. Lo hablaba. Anoche tuve un sueño donde yo estaba en el culto de la iglesia. Y estábamos todos en la iglesia. Estaba hasta Diana, estábamos todos. Se manifestó un espíritu inmundo y llegó un montón de gente nueva a la iglesia. Que venían a la iglesia por el mover del Espíritu Santo. Y cuando llegaron se encontraron que había un demonio gritando y 20,000 cosas. Y estábamos echando fuera el demonio. Y el demonio estaba molesto por lo que estaba pasando, por lo que Dios estaba haciendo. Por lo que Dios estaba haciendo. No íbamos a sanar a la gente, no íbamos a caminar en la verdad de Dios, no íbamos a hacer esto, no íbamos a hacer lo otro, no íbamos a hacer lo otro, no íbamos a hacer lo otro, no íbamos a hacer lo otro.
Y el diablo no quiere que la iglesia prospere, no quiere que la iglesia avance, no quiere que la iglesia crezca. Y yo no digo, Dios, ¿qué tú vas a hacer? A Satanás lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Nosotros crecemos y alcanzamos. Y yo tuve ese sueño anoche. Me paré aquí a predicar y me entró un mensaje. Me entró un mensaje de texto. Y dice: bendiciones, Pastor Omar. Esta madrugada tuve un sueño donde usted estaba dando una campaña de sanidad al aire libre. Usted comenzó a orar por los enfermos y los demonios se acercaron a una muchacha bien contenta y me decía: mira, Dios me está restaurando la oreja. Y era que el área donde se colocaba la pantalla se había roto. Dios le restauró la oreja. Les cuento el sueño porque fue tan real. Yo estoy soñando que el diablo está diciendo: tú no vas a hacer eso, tú no. Pero Dios le está dando otro sueño a la persona diciendo: esto es lo que vas a hacer. Así vamos a funcionar. Así vamos a caminar. ¿Qué vamos a hablar? ¿Tú crees que yo voy a hablar que el diablo no quiere? No, yo voy a hablar lo que Dios quiere. Y vamos a ver los milagros, y vamos a ver las restauraciones, y vamos a ver las sanidades. Y no solo eso va a ocurrir por medio, eso va a ocurrir por medio de cada miembro de la iglesia. Eso va a ocurrir por todos. Dios va a usar a toda la congregación para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Porque esa es la promesa de Dios para con su pueblo. Aquí no hay supermanes. ¿Quién es el ungido de favor divino? ¿El pastor? No, la congregación. La congregación tiene al Espíritu Santo. La congregación ha sido llamada por Dios. Y Dios los va a usar a todos en el nombre de Jesús. Yo necesito que lo creas y que te atrevas a caminar en esto. Que te atrevas a caminar en esta verdad. Porque Dios nos está llamando a esto. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios y que Dios quiere que conozcas tus beneficios, que conozcas las cosas de Dios. Estamos hablando de la fe porque Dios quiere que tú vivas por fe, que camines por eso. Dios te está demandando cosas porque es que quiere que tú lo hagas. Quiere, porque Él tiene planes para nuestra vida. Cuando entró ese mensaje yo dije: Dios mío, tú eres poderosísimo. Aleluya. Esta madrugada tuvo un sueño donde usted estaba dando una campaña de sanidad al aire libre. Y usted comenzó a orar por los enfermos y de momento se acercó una muchacha bien contenta y me decía: mira, Dios me restauró la oreja. Dios es bueno. Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Yo lo creo. Lo vamos a ver. Yo oro por eso. Yo declaro eso. Yo tengo campañas de sanidades en mi casa. En mi mente. Yo uso mi imaginación para eso. Yo me imagino sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, libertando a los cautivos. Yo me imagino así. Yo me imagino así. Y esa es la obra de Dios para nuestras vidas. Y quiero que tú lo creas conmigo, que lo creamos juntos y que lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido predicada en el día de hoy. Yo creo que esta palabra prospera en nuestras vidas, Padre amado Dios. Creo, Padre amado Dios, que tú te manifiestas y que cada uno de nosotros ve lo mejor que tú tienes para nuestras vidas. Ve el favor y ve la gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Da un aplauso a Jesús el Señor. Gracias, Señor.